En la inmensidad del universo, miles de estrellas embellecen el cielo nocturno. Se encuentran tan lejanas que solo podemos observar su brillo en la oscuridad de la noche. Pero nosotros tenemos una estrella propia y fundamental, el Sol. Gracias a su poder, nuestro planeta y una gran variedad de cuerpos celestes giran a su alrededor y conforman lo que conocemos como el Sistema Solar. De todos los planetas, satélites y otros elementos que lo conforman, la Tierra posee una característica que la hace sumamente especial: la vida. Durante miles de millones de años, la vida en nuestro planeta ha evolucionado en infinidad de formas y tamaños. Desde los primeros grupos humanos que miraban al cielo, surgió la pregunta: ¿hay vida más allá? A través del tiempo, la ciencia ha tratado de despejar esta incógnita y sus avances han sido notables. Pero, ¿qué hace tan especial a nuestro planeta? Nuevas disciplinas científicas surgen con la intención de buscar y encontrar vida en otros cuerpos celestes, inclusive más allá de nuestro sistema solar. La astrobiología es la ciencia que estudia el origen y la evolución de la vida desde una perspectiva de todo el universo, es decir, en qué lugares podría darse el fenómeno de la vida desde el punto de vista científico, y es lo que inicia la astrobiología. Uno de los interrogantes más importantes que tenemos es saber si estamos solos en el universo. Y es una de las preguntas que todavía sigue buscando respuestas. Y busca comprender si estas condiciones pueden existir o pudieron existir en algún otro objeto planetario de nuestro sistema solar o de otros sistemas planetarios. La astrobiología es una ciencia multidisciplinaria que involucra la astronomía y la física, la química y la biología, la geofísica y las matemáticas. Las ciencias sociales también son importantes para comprender cómo evolucionarían otras civilizaciones, cuánto tiempo podrían durar antes de extinguirse, o si tendrían la capacidad para comunicarse con nosotros. Los inicios de la astrobiología se ubican en las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado, con el advenimiento de los viajes espaciales, la llegada a la Luna y su exploración. Esta surge cuando se realizan en los laboratorios las primeras simulaciones sobre cómo podría ser la Tierra primitiva. Esos experimentos los inició el investigador Stanley Miller, pero un astrónomo, Carl Sagan, se le ocurrió hacer la simulación bajo esas mismas condiciones, pero no de la Tierra primitiva, sino de Júpiter, y tratar de ver cómo la química de la atmósfera de Júpiter podría ser importante para formar compuestos orgánicos. Y pues por ahí de 1998 se crea en Estados Unidos el Instituto de Astrobiología de la NASA. Y entonces este es el primer esfuerzo ya institucional de consolidar tanto a las ciencias espaciales como a las ciencias biológicas y mostrarlas con un objetivo común. Y es en el 2002 que se crea la Sociedad Mexicana de Astrobiología, justamente para albergar a todos los investigadores, estudiantes e inclusive personas del público en general interesadas en la consolidación y en el desarrollo de la astrobiología en México. Y es un tema peculiar en el sentido de que al final de cuentas el único lugar en donde sabemos que hay vida es aquí. Los estudios se han ido enfocando a diferentes aspectos relacionados con la vida. El fenómeno de la vida en la Tierra está relacionado con fenómenos, por ejemplo, astronómicos. Los cometas trajeron parte del agua que tiene la Tierra, trajeron probablemente algunos materiales orgánicos, es decir, materiales de carbono, que quizás fueron los primeros bloques para iniciar la vida. Esta vida puede ser muy diversa, puede tener muchos colores, muchas formas, tamaños, sabores inclusive, pero pues representa un único ejemplo. La biología tiene un único ejemplo de estudio. Estos seres vivos terrestres compartimos características comunes. Los planetas que componen el sistema solar son 8. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, que son planetas denominados rocosos.
con superficies sólidas, tamaños pequeños y distancias cortas al Sol. Al resto de los planetas, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se les llama los gigantes gaseosos, porque sus tamaños son considerablemente mayores y sus superficies son gaseosas. Estos se encuentran mucho más alejados del Sol. El sistema solar está constituido de 8 planetas y estos están divididos en el grupo de los planetas interiores, en donde encontramos a Mercurio, el planeta pequeñito más cercano al Sol. Después viene Venus, rico en nubes de ácido sulfúrico, por ejemplo, en donde la temperatura es muy elevada. Después está la Tierra, el planeta que estamos habitando y que cumple pues con todas las condiciones ideales para el mantenimiento de la vida. Marte, el planeta rojo, ¿no? Nuestro vecino, y hacia el cual pues las actuales misiones de exploración espacial están enfocadas. De estos 4 planetas constituyen el grupo de los planetas rocosos o planetas interiores. Son básicamente piedras. La Tierra tiene menos del 1% de masa en agua, o sea, no es un mundo de agua, es un mundo de roca. Tiene una atmósfera muy delgadita también, entonces es una roca. Después nos separa el cinturón de asteroides, estos planetas internos, los separa de los planetas externos o los gigantes gaseosos, en donde encontramos a Saturno, el planeta de los anillos, Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, a Urano y Neptuno. En los planetas gigantes no creemos que pudiera haber vida debido a que no tienen superficie sólida, no hay agua líquida y bueno, las temperaturas en el interior serían no favorables para la vida como la conocemos. Entonces tenemos una gama de cuerpos planetarios en el sistema solar, los de roca, los de hidrógeno y los de agua y metano. Lo que motiva a la posibilidad de vida fuera de la Tierra es que las leyes de la física y de la química son las mismas en todo el universo. Y la química en particular de las sustancias prebióticas o de las sustancias biológicas la encontramos fácilmente en muchas partes. La vida en la Tierra está basada en la química del carbono y requiere además de otros elementos como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Es importante la presencia de agua líquida y también de una fuente de energía para que se puedan realizar procesos metabólicos. De todos los planetas del sistema solar, la Tierra es el único en donde podemos encontrar agua líquida en su superficie. Cuando se estudian los planetas en busca de posibles muestras de vida, es necesario buscar una serie de condiciones básicas, como una cierta proporción de roca y gases que le permitan tener continentes, debe contener una atmósfera que le permita un clima estable y servir de protección para que la vida se desarrolle. Además, el planeta se debe encontrar a una distancia adecuada de su estrella para que las temperaturas no sean ni muy altas ni muy bajas, en lo que se denomina como zona habitable. De los cuerpos del sistema solar, hay algunos que presentan condiciones similares a las de la Tierra y que posiblemente podrían tener o haber tenido vida en el pasado, como Marte. Marte ha sido un detonador porque todas las misiones que se han hecho espaciales, a excepción de la Luna, la gran mayoría han sido enfocadas con el planeta Marte. En Marte estamos buscando en qué zonas hubo agua en el pasado para ver en qué zonas podríamos buscar fósiles de vida extinta si es que hubo vida. Pero si hubo, estamos generando estrategias para buscarla en estos lugares donde hay agua líquida. Los estudios en Marte entonces pues están encaminados a ver los diferentes ambientes en el planeta, buscando lugares en donde puede haber fuentes de energía que los organismos aprovechen. Marte tiene una huella muy específica de gases nobles, la Tierra tiene una huella muy específica de gases nobles. Y en Marte la hemos medido, porque pues, hemos tenido naves que han ido para allá y la han medido.
En los límites de la llamada zona habitable del sistema solar, otro planeta atrae el interés de los astrobiólogos: Venus. Por muchos años se consideró que Venus era similar a la Tierra, pero resultó que este planeta es muy diferente. Las naves que llegaron a Venus, por ejemplo, que está cubierto totalmente de nubes, pues esperaban encontrar nubes de agua, y lo que encontraron fue nubes de ácido sulfúrico, con una presión de casi 100 veces la presión de la atmósfera en la superficie de la Tierra. Pues es imposible que la vida como la conocemos pues pueda establecerse tranquilamente en Venus, por ejemplo. Pero resulta que a 50 kilómetros de la superficie de Venus hay unas condiciones bastante agradables para algunos organismos, un poco tal vez calientes, con una presión poquito menor a la de la Tierra, pero que organismos flotantes pudieran estar viviendo en esas condiciones. Los estudios de astrobiología apuntan su mirada hacia otros cuerpos del sistema solar. Hay varias de las lunas en Júpiter y Saturno con atmósferas muy densas y agua líquida en su interior, que podrían tener condiciones favorables para la vida. En Europa, una luna de Júpiter que, aunque está muy alejada del Sol, la temperatura superficial es muy baja, casi de menos 200 grados centígrados. Hay agua, pero está congelada. Tiene una corteza de hielo, de agua, y debajo de esa corteza de hielo hay agua líquida, hay un gran océano de agua líquida. Se propone que en principio el océano se mantiene líquido debajo de esa gruesa corteza de hielo gracias a una acción que se conoce como fuerzas de marea. Son fuerzas gravitacionales que pueden de alguna manera alterar o deformar la parte central de las lunas. Entonces les produce una especie de movimientos tectónicos inducidos por una especie de movimientos geológicos en la parte interna, que es la que estaría produciendo ese calor. Esta luna tiene una órbita elíptica sobre Júpiter y eso genera mareas gravitacionales. Estas generan fricción y el calor que se obtiene de esa fricción mantiene el agua líquida en el subsuelo. Hay lunas en Saturno, que también hay la luna Titán, por ejemplo, que tiene una atmósfera con mucho nitrógeno, parecida a lo que tenemos en la Tierra, ¿no? Donde tenemos temperaturas tan bajas que encontramos el metano en forma líquida. Y es el único cuerpo del sistema solar, además de la Tierra, en donde se han encontrado océanos y lagos de metano. Entonces, esta combinación de nitrógeno molecular y de metano, pues ha desencadenado una química atmosférica muy interesante y muy rica en el satélite Titán. Tiene dunas, tiene ríos, tiene nubes, llueve. Hay información de que también puede haber debajo de la corteza helada depósitos de mezclas de agua y amoníaco. Entonces, nuevamente, el hecho de que tenga agua líquida, pues lo pone en el escenario de los objetos de interés astrobiológico, porque el requisito más difícil de cumplir, pues es encontrar agua líquida en algún objeto planetario. En todo el universo y los diferentes cuerpos que lo constituyen, hay una gran abundancia de elementos químicos como el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, todos ellos necesarios para formar las biomoléculas que constituyen a los seres vivos. Existen organismos en la Tierra que se han adaptado a condiciones distintas a las que normalmente asumimos que son favorables para la vida. Los científicos trabajan en lo que se conoce como los ambientes extremos, por lo que a sus peculiares habitantes se les denomina extremófilos. En el caso de la Tierra, la parte, por ejemplo, de actividad volcánica en los fondos marinos produce las que se conocen como las fumarolas, en donde tienen compuestos de azufre y una serie de compuestos orgánicos, y tenemos comunidades que viven y que se han desarrollado en el fondo de los mares. Y estas comunidades se extienden no solo a la parte externa en el fondo marino, sino también a profundidad. Esto podría ser también un lugar interesante para investigar en otros cuerpos del sistema solar. Con ambientes extremos nos referimos a temperaturas muy altas o muy bajas, presiones muy altas o muy bajas, salinidad, alcalinidad, acidez.
y todo este tipo de límites que tenemos en nuestra Tierra para la vida. Hay mucho interés porque estos podrían representar el tipo de ambientes en donde la vida se desarrolla en otros cuerpos del sistema solar. Es decir, ¿qué tanto puede un organismo resistir el calor, el frío, un lugar salado, un lugar con mucho ácido, con radiación? Entonces, por eso se ha dado un estudio dentro de la astrobiología, que es el estudio de los extremófilos. Los organismos extremófilos, al final de cuentas, siguen siendo organismos terrestres, entonces siguen teniendo los mismos requerimientos, una fuente de energía, material para construir sus biomoléculas y disponibilidad de agua líquida. No importa cuán extremo sea un organismo, obligatoriamente requiere agua líquida. Son organismos que, por ejemplo, podrían perfectamente vivir en un río contaminado por minerales lanzados de una mina. Esta agua que a nosotros nos mataría, estos organismos la pueden disfrutar perfectamente y de hecho la necesitan para sobrevivir. Organismos que soportan presiones muy altas. En el fondo marino encontramos algunos tipos de organismos relativamente grandes que soportan esas condiciones y que podrían vivir en un planeta, por ejemplo, acuoso, soportando tales condiciones. Hay organismos, por ejemplo, como la cepa 121, que es un organismo que vive en el fondo marino y la temperatura a la que vive es de 121 grados centígrados, por eso se llama cepa 121. El agua no está hirviendo ahí porque la presión es tan grande que el agua no hierve, pero de todos modos conservar un organismo a 121 grados centígrados, de hecho lo necesita, uno lo saca de ahí y el organismo se muere. Hay un caso muy interesante que es el extremófilo por excelencia, que es el tardígrado, también conocidos como los ositos de agua. Son organismos que miden unos cuantos milímetros, a veces un poco menos, que se encuentran prácticamente en todo el planeta y que soportan de todo, temperaturas altas y bajas, soportan presiones muy altas. Y estos organismos incluso han ido al espacio, en condiciones totalmente de vacío del espacio, y sobreviven la mayoría, e incluso todavía se reproducen. Entonces estos organismos incluso aguantan radiación, aguantan muchas condiciones de todo tipo, y son realmente objeto de estudio por la astrobiología, porque es importante ver qué es lo que hace que estos organismos sean capaces de soportar todo esto. Estos tardígrados entran en un estado de vida latente, que se llama criptobiosis, y que les permite soportar, incluso pasar años, más de 10 años, sin agua. Entonces, prácticamente reducen al mínimo sus funciones vitales. Y eso sería muy importante no solo para la astrobiología, sino para la biología. Incluso para la exploración espacial, porque si nosotros somos capaces de poner en pausa nuestras funciones vitales de un humano, entonces podríamos pensar que los viajes a otras estrellas podrían ser factibles. Hay una gran cantidad de preguntas relacionadas con esto que hacen a la investigación muy atractiva, muy interesante. Entonces se ve que de alguna manera los ingredientes básicos para la generación de la vida los tenemos en otras partes, aquí en el sistema solar y también en otras partes de la galaxia. En los últimos años, y gracias al advenimiento de nuevas y más sofisticadas tecnologías, la astrobiología amplía su campo de investigación, observando más allá del sistema solar, a otras estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea. A los cuerpos lejanos con posibilidad de contener vida se les denomina exoplanetas. El primer exoplaneta fue descubierto en 1995 por los científicos suizos Michael Mayor y Didier Queloz, al que nombraron Dimidio o 51 Pegasi b, que se encuentra a unos 50 años luz de la Tierra. Desde entonces, se han descubierto alrededor de 3.000 exoplanetas. En febrero de 2017, la NASA dio a conocer uno de los hallazgos más importantes de la astrobiología. En la constelación de Acuario, a unos 40 años luz de la Tierra, se encontró un sistema planetario parecido al nuestro, al que se nombró Sistema TRAPPIST-1. Los 7 planetas rocosos, similares a la Tierra, giran en torno a una estrella enana roja fría. 3 de ellos, los denominados E, F y G, orbitan en la zona habitable, por lo que podrían tener océanos en su superficie. Además, si estos exoplanetas tuvieran condiciones atmosféricas favorables,
es posible que en ellos se haya desarrollado la vida. Un exoplaneta es cualquier planeta que que mantenga una órbita estable alrededor de una estrella diferente al Sol. Y ahora, con el satélite Kepler, que estuvo en funcionamiento 3 años aproximadamente, se han logrado tener muchos datos que incluso ahora se están analizando. Y podríamos decir que andamos posiblemente de cerca de los 5.000 exoplanetas, en una zona muy pequeña de la galaxia. Para encontrar exoplanetas tenemos varios métodos. Los 2 métodos que ahorita son los más utilizados es uno que se llama de velocidad radial y otro que se llama de tránsito. El de tránsito consiste en un eclipse. Entonces, nosotros vemos la luz de la estrella y de repente la luz de la estrella baja un poquito. Y esa bajada es periódica, o sea, en cierto número de días vuelve a bajar y otra vez en cierto número de días vuelve a bajar y así. Entonces, eso significa que está pasando algo frente a la estrella que está bloqueando la luz de la estrella. Y luego tenemos el método de velocidad radial en el que, tenemos la estrella y el planeta lo que hace es jalonea a su estrella. Si le fuera la estrella solita, pues giraría sobre su propio eje. Pero cuando hay un planeta, entonces gira alrededor de lo que se llama un centro de masa. Entonces, lo que vemos es que la estrella va y viene de nosotros. O sea, vemos la estrella, no vemos al planeta. En los 2 casos vemos a la estrella. Entonces, vemos cómo la estrella va y viene y podemos calcular la masa del objeto que la está jaloneando, es decir, la masa del planeta. Esto permite ver si el planeta tiene atmósfera y ver el tipo de composición de la atmósfera. La mayoría de estos exoplanetas son planetas de verdad gigantes, 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 de varias veces la masa de Júpiter, y con esto ya estamos diciendo mucho, porque Júpiter es el planeta más masivo que tenemos en nuestro sistema solar. Y en algunos de ellos inclusive ha habido reportes de que pueden mantener agua líquida en su superficie por estar ubicados ya en una zona adecuada, una distancia adecuada respecto a su estrella. Y entonces podríamos, tal vez sin temor a equivocarnos, pues pensar que en el resto de la galaxia se encuentran condiciones similares y realmente estaríamos pensando que tal vez alrededor de cada estrella hay planetas. En ninguno tenemos todavía evidencia contundente de presencia de continentes o presencia de agua líquida en la superficie. Al día de hoy son objetos sumamente interesantes para los astrónomos, aunque todavía para la astrobiología pues distan mucho de ser planetas potencialmente habitables. La manera de estudiar estos objetos muy lejanos pues es a través de la cantidad y el tipo de luz o de radiación que pueden absorber o que pueden reflejar, dependiendo de cómo se haga la observación. Pueden hacer estudios, por ejemplo, en el infrarrojo, en el ultravioleta, en los rayos X. Se obtiene información específica para estos objetos. Desde su pasado prehispánico, México posee una larga tradición en estudios astronómicos. Actualmente contamos con destacados científicos y sólidas instituciones de renombre internacional. La astrobiología se ha ido posicionando a nivel mundial. La astrobiología en México realmente es una ciencia joven, como es para el caso de todo el mundo. Se encuentra todavía en una etapa incipiente, podríamos decir. Si bien tenemos ya al menos una década de desarrollar investigación en este tema, pues es necesario todavía a nivel nacional consolidar a algunos de los grupos de investigación. En México lo que tenemos son expertos, no muchos, pero tenemos expertos que trabajan en diferentes áreas de la astrobiología, por ejemplo, extremófilos, zona galáctica habitable, exoplanetas. Entonces, estos expertos tienen estudiantes que son los que están haciendo proyectos astrobiológicos. En el país, evidentemente, hay muchos problemas de diferente índole, pero que no debería recortarse presupuesto a la ciencia. Al contrario, yo creo que si algo nos va a sacar de muchos problemas es la educación y la ciencia. Yo creo que efectivamente el tema de los recursos sería el importante, porque yo creo que el talento sí lo tenemos. La búsqueda de vida en el universo es una apasionante aventura científica que nos lleva a imaginar cómo serán aquellos mundos lejanos y quiénes los habitan. La astrobiología y sus ciencias asociadas investigan el origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo, lo que nos llevará a comprender mejor cómo surgió la vida en nuestro planeta.
La infinidad de variedades de organismos vivos que desde hace miles de millones de años han habitado y habitan nuestro planeta demuestran la asombrosa capacidad de la vida para encontrar 1001 formas de abrirse camino en condiciones muchas veces impensables. Con el uso de nuevas y sofisticadas herramientas tecnológicas, la ciencia avanza en el conocimiento de diversos y distantes cuerpos celestes para contemplar la posibilidad de encontrar formas de vida capaces de sobrevivir en ambientes extremos. Recientes descubrimientos han detectado planetas similares al nuestro y cada vez más nos acercamos al anhelado hallazgo de vida, tanto en el sistema solar como en otras partes lejanas del universo.